la comunidad. Listo, con muchísimo gusto. Yo, pues después de que terminen las exposiciones, les puedo mandar las presentaciones al correo del representante y él se los hace llegar para que le peguen la revisadita nuevamente al tema. Lo que vamos a tratar, la definición de evento cerebrovascular isquémico, los tipos, la epidemiología, las manifestaciones clínicas, la fisiopatología y las guías de manejo. Por favor, si no se escucha bien o hay alguna pues alteración, me lo hacen saber. Es la definición, como les digo, y mucho antes de hablar de la definición, me gustaría enfocarme en esta diapositiva para comentarles que el evento cerebrovascular, los eventos cerebrovasculares son de dos tipos, los isquémicos y los hemorrágicos. Dentro de los hemorrágicos, que no son parte de esta revisión, tenemos este 8% que ven acá abajo, que hacen parte de las hemorragias intracerebrales y la hemorragia subaracnoidea. Estas son, es una patología que generalmente es de manejo del neurocirujano. Y como pueden ver acá, el 90% restante de los eventos cerebrovasculares son isquémicos, precisamente el tema que vamos a tratar. Como definición, es un síndrome clínico caracterizado por síntomas y por signos correspondientes a alteraciones neurológicas focales que conducen a discapacidad y muerte de origen vascular por disminución del aporte sanguíneo. Entonces, en un ratico les muestro una diapositiva donde vamos a observar lo que pasa. Se altera el aporte de sangre a un territorio específico de la circulación cerebral y todas las neuronas que tenían que estar irrigadas por esa arteria sufren un daño que puede ser reversible o irreversible. Existe un espectro un poco más, menos complejo que un evento cerebrovascular y es un AIT, accidente isquémico transitorio, que se define como un evento isquémico que ocasiona un déficit neurológico, pero es transitorio, generalmente de 1 hora de duración, es decir, el paciente no queda con secuelas neurológicas, sino que hay una reversión total de la sintomatología y cuando se va a hacer una imagen cerebral no hay ningún tipo de alteración, generalmente en la tomografía o en la resonancia magnética. Pero es muy importante saber que los accidentes isquémicos transitorios pueden predecir un evento cerebrovascular, porque una de cada 4 eventos cerebrovasculares estuvieron precedidos por un accidente isquémico transitorio, por lo cual el enfoque desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico de un TIA es igual a un evento cerebrovascular. Entonces esto ya lo revisamos, del 80 o 90% de los isquémicos, que es lo que nos compete el día de hoy, vamos a ver que el 45% son ateroscleróticos, o sea, por obstrucción de grandes vasos, el 19 a 20% son embólicos y los otros son de otras características que yo lo vamos a ver aquí en esta diapositiva donde está hablando de la clasificación de TOAST. En la clasificación de TOAST nos dice que los eventos cerebrovasculares isquémicos pueden deberse a 5 grandes causas. La primera, un aterotrombótico, que quiere decir una placa ateromatosa se rompió, produjo el trombo in situ y tapó la circulación de ahí en adelante. Se manifiesta muy similar a lo que es un síndrome coronario agudo, por hacer una similitud, ¿cierto? Ustedes ya revisaron síndrome coronario, se rompe la placa ateromatosa, se genera fibrina, plaquetas y trombo. Es algo similar. El compromiso es de grandes vasos que pueden ser intra o extracraneales. Esto lo van a evidenciar en Doppler carotidio. De hecho, esa es la razón de que los pacientes que hacen eventos cerebrovasculares se le pide Doppler carotidio para mirar si hay aumento de las resistencias. Y en caso de que el Doppler carotidio reporte que haya una estenosis hemodinámicamente significativa, tendríamos que hacer un estudio complementario con un angiotac o una resonancia para confirmar dicha obstrucción. Para decir que es un aterotrombótico, no debe haber cardiopatía embolígena, porque cuando hablamos de cardiopatía embolígena ya estaríamos hablando del segundo caso. Y generalmente el aterotrombótico es el paciente que debuta con manifestaciones neurológicas que comprometen el mismo territorio, es decir, es aquel paciente que debuta siempre o con hemiparesia derecha, ¿sí? Múltiples episodios de la misma manifestación del territorio comprometido. A diferencia del cardioembólico, porque el evento cerebrovascular cardioembólico se da por fibrilación auricular
y los territorios comprometidos van a ser distintos, porque cuando uno tiene una fibrilación auricular, uno puede embolizar a muchos territorios cerebrales. En una ocasión el paciente puede debutar con una hemiparesia derecha, en otra ocasión con una izquierda, o en otra ocasión con compromiso de la circulación posterior. Entonces, este es como muy característico de los cardioembolismos. Y en ese sentido, el segundo estudio que pedimos para hacer la aproximación del tipo de evento cerebrovascular es un electrocardiograma y un Holter de 24 horas, porque recuerden que 1 de cada 4 eventos cerebrovasculares isquémicos son por FA, 1 de cada 4 eventos cerebrovasculares isquémicos son por fibrilación auricular, entonces por eso hay que buscarla. El otro tipo de causa es por enfermedad de pequeño vaso, son pacientes que hacen pequeños infartos lacunares, aquellas lesiones de arterias perforantes que miden menos de 15 milímetros y se dan por lipohialinosis o ateromatosis secundarias a sus enfermedades de base, que generalmente son hipertensión o diabetes. Dentro de otras causas tenemos disecciones arteriales, vasculitis, estados protrombóticos, y el evento cerebrovascular criptogénico se define como el paciente, pues primero que todo, saber que es el 40% de los casos, y en esta clasificación entran o el paciente que se le hicieron absolutamente todos los estudios y no se encontró la causa del evento cerebrovascular, o el paciente que tiene estudios insuficientes, o el paciente que con todos los estudios se encuentran más de una causa de su evento cerebrovascular. Precisamente ahorita mismo en el Noveno Norte tenemos un paciente que hizo un evento, un SB isquémico y se le encontró una oclusión completa de la carótida interna derecha y además una fibrilación auricular. Ese paciente, por tener 2 fisiopatologías de su SB, queda como un criptogénico o indeterminado, ¿listo? Entonces, o el que tiene más de 2 causas, o el que no tiene ninguna, o el que no tiene estudios completos. Esto es para comentarles sobre las cardiopatías y riesgo embólico. La mamá de todas las alteraciones cardíacas que pueden producir embolismo es la fibrilación auricular. Y recuerde que la fibrilación auricular per se no aumenta el riesgo embólico por el tipo de fibrilación auricular, o sea, no es porque sea persistente, permanente o paroxística, sino por el Chasbacks. Entonces, dependiendo del Chasbacks, usted se va a dar cuenta cuál es el riesgo. 1 de cada 4 SBs son por FA, por eso hay que buscarla. Dentro de la epidemiología, conversarles que es una causa frecuente de muerte, de discapacidad y trae costos muy altos en salud pública. Esos son los factores de riesgo. La edad, el género, en la etapa premenopáusica es más frecuente en hombres, pero después de la posmenopausia se igualan. La aterosclerosis, hipertensión y diabetes. Mire que en 13 a 33% de los casos de SB isquémico está la diabetes de por medio. La fibrilación auricular, lo hemos repetido varias veces, uno de los factores más importantes a buscar. Pacientes con enfermedad coronaria. Tener patología coronaria aumenta 2 veces más el riesgo de tener eventos cerebrovasculares isquémicos. Haber tenido eventos previos, fumar y la dislipidemia. Dentro de las manifestaciones clínicas es muy importante tener en cuenta que ellas van a depender del territorio comprometido. Y eso le he hecho mucho énfasis a mis estudiantes cuando rotan en la sala. Generalmente el paciente que hace evento cerebrovascular se manifiesta con una alteración focal, más no difusa ni cortical, ¿cierto? Entonces la alteración focal dependerá del territorio alterado de la irrigación. Entonces tenemos el síndrome del sistema carotídeo, ¿cierto? Y en el sistema carotídeo tenemos compromiso de la cerebral media o de la cerebral anterior, y el otro síndrome que es el síndrome de circulación posterior, que es el sistema vertebrovascular, en donde uno podría haber comprometido o la cerebral posterior o la pica o la aica. ¿Sí? Entonces, 2 grandes sistemas, o carotídeo o vertebrovascular. Dentro del sistema carotídeo, nosotros podemos tener infarto de la cerebral media y dependiendo del lugar donde se infarte, pues más graves serán las manifestaciones. Si se trombosa el tronco, pues el paciente tendrá una discapacidad mucho más catastrófica a que si se infartan sus ramas más distantes. Entonces, en el síndrome de la cerebral media,
Si hablamos de un compromiso de tronco de la cerebral media, el paciente va a debutar con hemiplegia contralateral. Recuerde que la irrigación cerebral está cruzada, ¿cierto? Entonces veríamos nosotros una lesión isquémica a nivel de arteria cerebral media derecha y el paciente tendría que hacer una hemiplegia izquierda. Va a haber alteración oculomotora, hemianestesia, hemianopsia homónima y si se trombosó el hemisferio dominante, el paciente va a estar afásico y si el no dominante, con heminegligencia. Ya si se alteran las ramas distales, pues las manifestaciones van a ser menos dramáticas. Cuando no se trombosa la cerebral media, sino que se trombosa la carótida, ¿cierto? Desde mucho más próxima a la lesión, mire lo que dice la diapositiva. La única diferencia con el SB de la cerebral es que hacen amaurosis. Entonces, en el sistema carotídeo, si llegara a trombosarse la carótida interna, el paciente, aparte de hacer todo lo anterior que hablamos sobre hemiparesia, hemianestesia, además haría amaurosis fugas. También dentro del sistema carotídeo tenemos las alteraciones de la cerebral anterior, que son menos frecuentes, menos del 30%, 3% de los casos, perdón, 3%, y la hemiparesia es de predominio crural, es decir, de la pierna. Desviación conjugada de la mirada, puede existir afasia motora, lo que quiere decir es que el paciente entiende lo que se le dice, pero no lo puede hablar ni modular. Alteraciones en la propiocepción. Y en el sistema vertebrovascular, pues es el sistema posterior, y aquí están los síndromes, sea alteración de la circulación posterior, déficit sensitivo, dislexia, discalculia. En la pica ya tendremos vértigo, ataxia, nistagmus, dismetría. En la AICA una situación muy similar. Entonces realmente el paciente debuta con una focalización muy clara. Entonces cuando el paciente manifiesta que viene porque ha disminuido la fuerza en las extremidades inferiores, en las piernas, uno pone muy en duda que ese paciente tenga un evento cerebrovascular isquémico, porque es que o se le trombosaron las dos cerebrales anteriores, ¿cierto? ¿O qué fue lo que pasó? Porque, y eso es bastante inusual, se le trombosa a uno una arteria, porque es bastante inusual que se trombosen las arterias de los dos lados. Entonces, mucho cuidado. Cuando un paciente dice, no, es que perdió la fuerza en los miembros inferiores de las dos piernas, usted dice, oye, el paciente no está focalizado, tenía algo en la columna, en la médula, algo diferente, o en las cuatro extremidades. Es muy, muy difícil de considerar que eso sea una focalización. Ahí están claramente los territorios y las manifestaciones por regiones. Bueno, la fisiopatología es importante porque esto va a depender que ustedes entiendan el tratamiento. Las alteraciones que hace el paciente son el resultado de una disminución del flujo sanguíneo cerebral global por debajo de un nivel crítico, claro, por debajo de un nivel crítico porque es que las neuronas hasta cierto punto pueden tolerar caídas de flujo sanguíneo cerebral, pero después no. En un determinado territorio vascular y la consecuencia de que no le llegue flujo sanguíneo es que hay falta de oxígeno y falta de glucosa necesaria para el metabolismo cerebral. Esta diapositiva es muy bonita porque permite entender gráficamente lo que está pasando. Nosotros estamos viendo aquí, me pueden confirmar si me escuchan bien y si ustedes están viendo pues mi indicador. Sí, doctora. Sí, señora. Eso. Entonces aquí lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es que hubo una trombosis, ¿cierto?, de la rama anterior de la cerebral media. Acá hay un dibujito un poco más grande. Y cuando hay una trombosis va a haber un centro que es necrótico, quiere decir que este centro necrótico es completamente irreversible, estas neuronas ya se murieron, pero mire cómo hay una lesión un poco más tenue que hace parte del área de penumbra isquémica, que son neuronas que están aturdidas, pero que son potencialmente viables. Y hacia eso es lo que tenemos que dirigir nuestro esfuerzo terapéutico, a que este centro necrótico no se vuelva este otro centro necrótico. ¿Y de qué depende? Pues de mantener un adecuado flujo sanguíneo cerebral, ¿cierto? Mire, la presión de perfusión del cerebro depende de la media menos la presión intracraneana. Lo que quiere decir es que la presión con la que se perfunde el cerebro depende de la presión arterial media. En términos sencillos y para que entendamos, y lo que siempre hay que explicarle a los pacientes,
Los pacientes llegan al servicio de urgencias siempre hipertensos después de haber hecho un evento cerebrovascular isquémico. Siempre llegan con la presión arterial alta, porque esa presión arterial alta es lo único que va a favorecer que esto no se me siga muriendo, porque encuentra un flujo, un taponamiento aquí por un trombo, por un émbolo, por lo que haya sido, y lo que trata la tensión arterial media es subsanar esa obstrucción para poder llegar a las otras áreas. Entonces aumenta, ¿sí? La tensión arterial media es un mecanismo fisiopatológico compensatorio. Por eso la razón de ser muy prudentes a la hora de bajar la presión, y ya vamos a ver más adelante cuáles son las metas. Porque la media en ese momento, tener la tensión arterial media es un efecto protector para poder mejorar la perfusión. Y miren cómo aquí nos están diciendo que el flujo sanguíneo cerebral normal es de 60 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido, pero en la medida en que va cayendo ese flujo, se van dañando las neuronas. Por ejemplo, cuando está entre 20 y 25, el electroencefalograma se lentifica y van ocasionando unas alteraciones hasta que, mire, llega a un flujo sanguíneo entre 8 y 6, donde ya hay falla de membrana y pues hay descomposición celular. Y estos datos también son muy interesantes. El cerebro representa el 2% del peso corporal total, o sea, es muy poco, pero se lleva el 15% del gasto cardíaco. Sí, es un órgano muy pequeño, pero se lleva el 15% del gasto, muy importante. Y el flujo sanguíneo cerebral no es uniforme, porque es 4 veces mayor en la sustancia gris. La sustancia gris necesita 4 veces más el flujo sanguíneo que la blanca. Por eso la gris va a sufrir más porque su necesidad es mayor. Ojo, solo utiliza carbohidrato como sustrato energético. Esto es importantísimo porque ustedes saben que hay otras células del cuerpo que podrían producir energía a partir de proteínas, de lípidos, de glicerol, pero la neurona solo usa carbohidratos para su sustrato energético. Por eso el hecho de que no le llegue sangre definitivamente la va a condenar a la muerte. Y el consumo de glucosa es de 10 miligramos por 100 gramos de tejido. El 85% de este consumo de glucosa se convierte en CO2 por vía del ATP y el 15% solamente el 15% se transforma en ácido láctico por la glicólisis anaerobia. Y nosotros vamos a ver más adelante cómo esta proporción se invierte, porque cuando no hay flujo sanguíneo cerebral adecuado y no llega oxígeno, pues realmente el metabolismo anaerobio aumenta y se produce muchísimo más ácido láctico, lo que conduce también a la muerte de la neurona. Dentro de la fisiopatología tiene mucho que ver todo esto. La muerte neuronal se da por falla en la producción de energía. Claro, no tienen el sustrato que son los carbohidratos y no le llega el carbohidrato porque es que no le llega a la sangre. Va a haber acidosis láctica, por supuesto, se interviene el metabolismo porque no tenemos oxígeno para producirlo. Hay acúmulo extracelular de neurotransmisores. Dentro de los más neurotóxicos son el glutamato, aumento del calcio citosólico y exceso de radicales libres. Este es un daño mediado por acidosis, ya habíamos conversado, en condiciones de normoxia, o sea, lo rojo, la glucosa se debe convertir por medio de piruvato, entrar al ciclo del acetil-CoA y producir ATP. Este es un ciclo donde el oxígeno está en unas condiciones normales. Pero en caso de hipoxia, la glucosa entra a un ciclo anaeróbico y va a producir mucho lactato. Y al producir lactato, va a pasar esto, se denaturalizan las proteínas, estamos hablando de las proteínas de la neurona, se hincha la neurona, se inhibe la fosforilación oxidativa, se daña la célula y aumenta el calcio. Y miren que esto es importantísimo, la cantidad de ácido láctico que se produce es mayor en sujetos hiperglicémicos. ¿Y por qué quiero hacerles énfasis en esta situación? Porque a veces el paciente con un evento cerebrovascular isquémico llega a unas condiciones neurológicas que no le permiten ingerir la vía oral. Su estado de alertamiento no da para que el paciente coma. Y no está bien que el médico coloque dextrosa de forma protocolaria para suplir las necesidades del paciente que no come. ¿Por qué? Porque usted al ponerle goteo de dextrosa va a producir hiperglicemia y esa hiperglicemia le va a producir acidosis láctica que va a empeorar todo esto.
Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Aquel paciente que no come, se le debe vigilar las glucometrías y si llegara a presentar hipoglucemia o una glucometría menor a 70, en ese momento sí intervenirlo. Por el contrario, en vez de ponerle dextrosa en infusión continua, definir una vía de alimentación que se requiera, ya sea una sonda o dejarla con líquidos isotónicos de mantenimiento para disminuir la probabilidad que se deshidrate ese paciente. Pero no está bien que el paciente que no come y tiene evento cerebrovascular isquémico, por protocolo le pongamos dextrosados porque vamos a poder producir más injuria por acidosis. Aquí, básicamente, para hablarles de que el glutamato es un neurotransmisor que es altamente tóxico y este glutamato se va a aumentar en esas áreas sinápticas, básicamente porque se estimula persistentemente los receptores del glutamato y la recaptación está disminuida porque es que necesita energía, pero no hay porque no hay oxígeno. El glutamato aumenta y esto estimula unos receptores que se llaman kainato, hacen que entre agua y sodio a la neurona y se dematiza y se daña. Y además favorecen que entre el calcio al citosol. Con todas las alteraciones que trae que entre el calcio a la célula, activa enzimas proteolíticas que espolarizan los microtúbulos de las neuronas. Estamos conversando sobre todo lo que está pasando dentro de la neurona cuando no le llega oxígeno. Activa las lipasas, se daña el ácido araquidónico, libera los neurotransmisores neurotóxicos y aumenta la permeabilidad de la membrana, haciendo que entre el sodio, el agua y hay edema cerebral. Por supuesto, hay daño mediado por radicales libres y no podía faltar la inflamación, ¿cierto? Es decir, también el evento cerebrovascular isquémico es un evento inflamatorio. Entrando ahorita en materia sobre lo que es la intervención desde el punto de vista farmacológica y no farmacológica, es importante destacar que dentro de los metas fundamentales que tenemos que tener en un paciente con evento cerebrovascular isquémico es la detección precoz, porque así como ustedes vieron en síndrome coronario agudo que tiempo es corazón, también tiempo es cerebro. Entre más tiempo pase un paciente isquémico en su cerebro, pues mayor daño neurológico va a tener. Y para evitar eso, precisamente hay que ser muy atentos a detectarlo. Y existen unas escalas, ¿cierto? Que es una escala muy fácil, que es esta que es de Cincinnati, una escala en donde usted fácilmente, tanto el médico de atención prehospitalaria como el médico del triaje en un servicio de urgencias, puede definir si el paciente tiene una situación neurológica. Entonces, le pide esas tres cosas al paciente, le dice que sonría y mire cómo en este paciente pues hay una parálisis facial. Recuerde que, para hacer un paréntesis, la parálisis facial es de dos tipos, una parálisis facial central y periférica. Recuerden que si las rayitas de la frente se preservan, es una parálisis central, o sea, de la ceja para abajo. Lo otro, le dice al señor o al paciente que levante los brazos juntos con los ojos cerrados. Mire que usted ahí puede notar parecias. Y por último, le dice al paciente que diga su nombre o pronuncie una frase simple pero coherente. Y en ese caso usted podría ver si el paciente está afásico o está disártrico. ¿Listo? Entonces, cuando usted le calcula esa escala Cincinnati, usted mira que si encuentra uno de tres signos anormales, la probabilidad de que el paciente tenga un evento cerebrovascular isquémico es de un 72%, o sea, una escala que es muy sencilla y que funciona. Entonces, para la detección y manejo del evento cerebrovascular, hay que detectarlo rápidamente, identificarlo y evaluar si el paciente es candidato para una terapia fibrinolítica. Es muy parecido al síndrome coronario agudo. Usted le coloca un medicamento fibrinolítico endovenoso para lisar el trombo que está tapando la circulación. Y aquí también quiero hacer un paréntesis. Evaluar el paciente que es trombolizable implica varios puntos a tener en cuenta. Lo primero, lo que llamamos nosotros la ventana terapéutica. La ventana terapéutica para trombolisis en SB son 4.5 horas. Si el paciente se encuentra dentro de esas 4.5 horas del evento, el paciente puede lleva una trombolisis endovenosa. Lo segundo, las cifras tensionales, ¿cierto? Recuerde que existen unas metas de cifra tensional para el paciente que es candidato a trombolisis, que es menor a 185-110.
¿sí? Lo tercero, el NIH, es una escala, que es la NISH, pues así la pueden encontrar, en donde a usted le va a predecir cuál es el daño cerebral del paciente. Y por último, la cantidad de tejido cerebral comprometido. Entonces, ahí, para saber si el paciente requiere o no una terapia fibrilolítica, sí quería puntualizar esos 4 criterios. Tiempo de ventana menor a 4.5 horas, NIH entre 5 y 25, presión arterial y grado de compromiso anatómico en las imágenes, que se mide por varias escalas, pero entre las que más estamos usando, la escala de Aspect, que más adelante se las voy a mostrar. Y usted rápidamente, pues estamos hablando del paciente que está siendo valorado por un médico de atención prehospitalaria, o sea, EMI, SEM, bueno, los médicos o de los paramédicos, entonces usted tiene que llevarlo a una unidad donde lo puedan valorar y manejar. Cuando ya estamos valorando al paciente con evento cerebrovascular, debemos siempre hacer el ABC o el CBA, ¿cierto? Evaluar la vía aérea, esos pacientes. Qué pena, una pregunta. ¿Cuánto fue que dijiste que tenían que estar por debajo de las cifras tensionales? Es que no te Ah, escuché bien. 185, 110. En un momento se los voy a mostrar gráficamente. Gracias, doctora. Bueno, entonces, siempre revisar el ABC o el CBA. Recuerda cerrar el micrófono. Se escucha por ahí adentro. Bueno, el ABC o el CBA, ¿cierto? Cuidar la vía aérea porque esos pacientes tienen altísimo riesgo de broncoaspiración porque disminuye precisamente el estado de alertamiento. ¿Listo? Aquí estamos hablando de que el paciente requiere un soporte de oxígeno si la saturación es menor al 94%, de lo contrario no requiere. Manejar la presión solo si el paciente está hipotenso. Hasta este momento no hemos hablado del paciente hipertenso. Ojo, valorar el nivel de glicemia. La hipoglucemia es la gran simuladora de las alteraciones neurológicas. Si bien es cierto que un paciente con hipoglicemia va a tener unas manifestaciones neurológicas un poco diferentes porque va a estar somnoliento, estuporoso, hiporreactivo, de todas maneras hay que descartar que no sea una hipoglicemia porque no vaya a ser que usted va a trombolizar a un paciente con hipoglicemia. Entonces, por regla fundamental, cuando ustedes ya ejerzan su medicina, tienen que saber que todo paciente que llega por alteraciones neurológicas siempre deberá tener una glucometría para descartar que no sea una hipoglicemia. Hacer la vigilancia neurológica, determinar el tiempo de evolución y notificar al centro de emergencias a donde va a ser llevado el paciente. Esto es muy interesante porque este es el código de SB, es decir, los tiempos que se han planteado para poder hacer un excelente manejo de los pacientes, porque estamos hablando de qué tiempo es cerebro. Entonces, mire, el tiempo que se debe tardar el paciente entre llegar a la puerta de una clínica y que lo vea el médico debe ser menos de 10 minutos. O sea, en las clínicas donde estamos manejando SB, hasta los porteros tienen que estar sensibilizados de que el paciente es una prioridad. Y el portero tiene que estar sensibilizado porque a veces incluso en la portería hasta hay retardos para que el paciente entre. No, el portero tiene que estar sensibilizado. Llega el posible paciente código SB rapidito para triaje para que el médico lo vea. Entra a reanimación en los primeros 15 minutos, se debe tomar un TAC cerebral en los primeros 25 minutos de haber llegado a urgencias, esto es rápido, se debe interpretar el TAC en los primeros 45 minutos y se debe estar trombolizando en los primeros 60 minutos. O sea que las decisiones son rápidas. Y mucho cuidado con este aspecto. Pacientes en quienes se ha desarrollado la sintomatología neurológica en la noche mientras duermen, se considera que la hora de inicio de síntomas es la última en la que el paciente se vio bien. ¿Por qué? Porque es importante esto y ya se los voy a puntualizar. Porque estamos conversando de que el paciente podría ser llevado a trombolisis si el tiempo de ventana es menor a 4.5 horas. ¿Y qué significa el tiempo de ventana? Pues el tiempo desde que empezaron los síntomas hasta que llegó a donde el médico y se va a trombolizar. Pero si el paciente se acostó bien a las 8 de la noche y se levantó mal a las 7 de la mañana, usted no puede establecer cuál es el periodo de ventana de ese paciente porque usted no sabe en qué horas de la noche le dio el evento. Lo que quiere decir es que el periodo de ventana de ese paciente fue la última vez que alguien lo vio bien. Y si la última vez que alguien lo vio bien fue a las 8 de la noche antes de dormir, pues ese es su periodo de su intervalo de que estaba sano.
Si el paciente se levantó a las 7 de la mañana y ya tenía un déficit neurológico y llega a la clínica a las 8 de la mañana, nosotros no podemos decir que la ventana terapéutica es de 1 hora, que porque se levantó a las 7 y llegó a las 8, no. La ventana terapéutica tendría que ser aproximadamente de 12 horas, porque la última vez que lo vieron bien fue a las 8 de la noche. Entonces, ese paciente ya no es candidato para una trombolisis endovenosa, que es el tema que trataríamos el día de hoy. Los objetivos del manejo: valoración, soporte cardiovascular, colocarle oxígeno saturado a menos del 90%, colocar pues el acceso venoso y, ojo, realizar el TAC cerebral simple. Esta es la escala del NIH, que es la escala que yo les dije que se le hace a los pacientes que llegan por evento cerebrovascular. Es esta, aquí se las voy a mostrar. Mira, evalúa el nivel de conciencia, cómo acata las órdenes, evalúa la mirada conjugada, las alteraciones visuales, si hay parecias faciales, si hay alteraciones en las extremidades, si hay dismetría, para evaluar si hay compromiso de fosa posterior, alteraciones en la sensibilidad del lenguaje, alteraciones como la disartria, y en la percepción, ¿cierto? Entonces, esa es la escala de NIH. Generalmente nosotros no nos sabemos esa escala, pero sí hay plataformas que podemos bajar a nuestro celular y allí se hacen los cálculos. Se baja pues la aplicación y se calcula. Pero sí es importante saber que existe, y sí es importante saber que siempre que un paciente hace SB hay que calculársela. ¿Por qué? Porque mire que el NIH nos permite cuantificar en forma precisa la gravedad del ictus. Eso a usted le permite decir que no es un SB leve, moderado a severo, porque es que de pronto para el que es leve, para alguien es leve y para otro es moderado, ¿cierto? Entonces eso permite la NIH poner en números, o sea, poner algo cuantificable, algo que es cualitativo. Entonces usted le permite dar unos números, usted califica al paciente y eso ya es un lenguaje muchísimo más universal y mucho menos subjetivo. Permite reconocer el pronóstico, por supuesto, porque entre más alto es el NIH, más grave está el paciente. Evalúa el efecto del tratamiento, sí. Usted calcula el NIH al inicio y después de haberlo trombolizado y evalúa cómo le fue. Y distingue a los pacientes que tienen beneficio de la terapia fibrinolítica, por supuesto. Ya les había dicho, el segundo ítem a tener en cuenta para trombolizar a un paciente es el NIH, que debe estar entre 5 y 25. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que el NIH, entre más alto me dé el número, más grave está el paciente. Y más grave está el paciente quiere decir que hay más territorio cerebral comprometido, o sea, una isquemia más grande. Entonces, cuando el NIH es menor a 5, quiere decir que el déficit neurológico del paciente es tan sutil que el riesgo de trombolizarlo supera el beneficio. ¿Por qué? Porque la trombolisis no es inocua. Un paciente que usted va a trombolizar le puede sangrar, y puede sangrar a nivel del sistema nervioso central o gastrointestinal o en algún sistema. Entonces, quiere decir que si usted tiene un NIH de 1 a 5, menor a 5, el estado neurológico del paciente es leve, es muy leve, entonces usted no lo va a poner en riesgo de sangrado haciendo una trombolisis que probablemente no le va a cambiar mucho su estado clínico. Y por el contrario, si el NIH está por encima de 25, quiere decir que el paciente está muy comprometido. El área isquémica es muy grande y eso se traduce en sus alteraciones físicas. Entonces, cuando el área isquémica es tan grande, si yo lo trombolizo, la probabilidad de que ese paciente sangre, o sea, que ese isquémico se me convierta en un hemorrágico, se transforme, es muy alta. Entonces, tampoco se tromboliza por encima de 25. Para eso también tiene mucha utilidad la escala. Bueno, el tercer ítem que vamos a evaluar es el manejo de la presión arterial. Y recuerde que para manejar la presión arterial, pues tenemos que darnos cuenta si el paciente es candidato a fibrinolisis o si no lo es. Si es candidato a fibrinolisis, por las características que ya hablamos, porque tenga el tiempo de ventana menor a 4.5 horas o porque el NIH esté entre 5 y 25, usted debe procurar que la presión arterial esté por debajo de 185 o 110. Si el paciente está por encima de esto, usted no lo desecha de ser
elegible para fibrinolisis, pero sí lo debe intervenir. ¿Y cómo lo debe intervenir? Le debe colocar labetalol a dosis de 10 a 20 miligramos en bolo y lo puede repetir. En nuestro contexto no hay ni cardipino, pero eso está en las guías. O podría usar el medicamento que está aquí, que es el nitroprusato de sodio, ¿listo? Entonces usted puede usar labetalol o nitroprusato de sodio. Usted interviene a ese paciente y si después de intervenirlo usted no alcanza la meta de presión arterial menor a 185-110, no lo puede trombolizar. RTP es el teplace, ¿no? Este es el trombolítico. Entonces, mucho cuidado. En este concepto es para puntualizar. Todo paciente que va a ser llevado a terapia fibrinolítica debe tener una presión arterial por debajo de 185-110. Pero si el paciente llega con presiones arteriales por encima de eso, el paciente no lo debe de entrada descartar de una terapia fibrinolítica, sino que usted lo debe intervenir. ¿Con qué? Con labetalol, con nitroprusiato. Y si usted lo intervino, pero no logró encontrar la meta que requiere, ese paciente no lo puede trombolizar. Pero mire este otro paciente, no candidato a reperfusión, no candidato. Este paciente usted dice, no lo puedo reperfundir porque, bueno, porque tiene periodo de ventana más de 4.5 horas o porque tiene un NAES muy bajo o muy alto. Mire que la meta de presión arterial es diferente. 220 120. Hola, ¿me están escuchando? Sí, ok. Bueno, listo, es que tengo como cambio en los audios a veces, entonces no supe si me están escuchando. Gracias. Entonces, si el paciente no es candidato a reperfusión, la meta de presión arterial es de 220-120. ¿Qué quiere decir? Que usted lo va a intervenir cuando la presión está por encima de eso. Entonces, imagínense, tómense un par de segundos para mirar esa presión arterial. Es muy alta, ¿cierto? Cualquier médico que está en el servicio de urgencias se puede ver tentado a bajar esa presión arterial porque se azara. Pero yo ya les dije en la fisiopatología que el paciente que tiene un evento cerebrovascular isquémico aumenta presión arterial como parte de mecanismo compensatorio. Si usted le baja la presión arterial a ese paciente, le amputa la presión arterial, le amputa la cifra tensional media, pues claramente va a aumentar el área de penumbra isquémica y va a empeorar el daño. Entonces, no tienen que sentirse tentados a bajar esta presión si el paciente no es candidato a trombolisis, porque se está defendiendo, ese cerebro se está tratando de defender aumentando la presión. También debemos bajar la presión, ¿cierto? Si está por encima de 120, 120, ya lo vi, o si además hace un infarto el paciente, si está en falla cardíaca, congestiva o si tiene disección de aorta. Esas serían como las indicaciones. Y si el paciente tiene esa indicación, pues mucho cuidado. Usted tiene que bajar la presión arterial con un medicamento que sea parenteral. ¿Qué significa parenteral? Que sea endovenoso. ¿Y por qué endovenoso? Porque usted cuando le coloca medicamentos endovenosos a un paciente, usted puede predecir cuánto tiempo se va a demorar en actuar y la vida media es corta. ¿Qué quiere decir? Usted le empieza a poner los medicamentos que estamos viendo acá. Estamos hablando que podemos manejar el paciente con nitroprusiato de sodio a esta dosis. Entonces usted empieza a ponerle nitroprusiato. Usted sabe que la vida media del nitroprusiato son 3 a 5 minutos. ¿Y por qué es importante que la vida media sea cortica? Porque a veces pasa que se empieza a bajar la presión arterial y se decapita muy rápido. En esas decapitadas, en esas caídas tan vertiginosas, el cerebro sufre, aumenta el área de penumbra isquémica. Entonces, si llegara a pasar eso con el medicamento que yo le estoy poniendo parenteral, pues simplemente se cierra la bomba, se deja de pasar el medicamento, le sube las piernas al paciente, le pasa un bolo de solución salina y usted recupera presión en pocos minutos. Muy diferente a que si usted le da una pastilla al paciente para que se trague para manejar la presión.
Si usted dice, uy, yo llevo con 230, 150, démosle un captopril, démosle una clonidina, démosle un losartán. Usted le da la pasta para que el señor se la trague, pero usted no sabe cuánto es la vida media de esa pasta. Usted sabe que esa vida media es 12, 24 horas. Y si la presión arterial se baja en 130, 90, usted va a empeorar el área de penumbra isquémica. Entonces, de ahí la importancia de que los medicamentos sean parenterales, o sea, endovenosos. Usted sabe que la vida media de medicamento es muy corta y si se le baja mucho la presión por debajo de lo que usted quería, pues simplemente se cierra la infusión. Y mire la meta. La meta de ese paciente que no va a trombolizarse es reducir la presión arterial entre un 15 y un 25% en 24 horas. Es 25% de la presión arterial media. Debe mantener eubolémico al paciente, claro. Generalmente con líquidos isotónicos, solución salina al 0.9%, un cc por kilo por hora. Claro, hay que mantener normovolemia para mejorar la perfusión del área de penumbra isquémica. Ya hemos conversado de que en las imágenes son importantes tomar un TAC en los primeros 25 minutos de llegar pues, al departamento de emergencias y debe ser interpretado en 45 minutos, rapidito. Si no detecta hemorragia, es candidato a fibrinolisis y si es hemorrágico, pues valoración por neurocirugía. Y ahí también hay un concepto fundamental para tener en cuenta, ¿no? Ustedes por clínica no pueden saber si un paciente tiene SB isquémico o hemorrágico. Es imposible. Porque las alteraciones hemorrágicas se comportan igual, ¿cierto? Y las isquémicas. Entonces usted no toma un TAC cerebral para confirmar un evento cerebrovascular isquémico, no. Usted toma un TAC cerebral para descartar un hemorrágico. ¿Y por qué el concepto es fundamental? Porque la mayor parte de pacientes que tienen SB isquémico en las primeras horas van a tener un TAC cerebral simple normal. Y el hecho de que usted no vea una lesión cerebral no quiere decir que ese paciente no tenga un evento cerebrovascular isquémico. Voy a volver a repetir el concepto. Cuando un paciente tiene una alteración neurológica focal, porque ojo que estamos hablando de una alteración focal con alguno de esos sistemas comprometidos que ya vimos, usted debe tomar un TAC cerebral simple, que es la imagen de elección. Usted no necesita tomar una resonancia, usted necesita tomar un TAC cerebral simple. Usted toma un TAC cerebral simple para evaluar si ese paciente no tiene un sangrado cerebral. Si tuviera un sangrado cerebral, pues usted no puede trombolizar a un paciente para que lo vea neurocirugía y defina la conducta. Si usted toma el TAC y no tiene ninguna lesión, usted dice, oye, paciente es un SB isquémico. ¿Por qué? Porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, en los pacientes que ingresan precozmente al servicio de emergencias, puede no haber lesiones claramente isquémicas en la tomografía, en las primeras horas del evento. Y eso no excluye al paciente de trombolizarlo. Usted necesita el TAC, es para descartar que no sea un hemorrágico. Pero si es normal, el paciente tiene un déficit focal, es candidato a trombolisis. Bueno, entonces, esto era lo que yo les decía sobre el 4 aspecto a tener en cuenta para la trombolisis y es la escala de Aspect. ¿Qué es la escala de Aspect? La escala de Aspect es una escala tomográfica, una escala en donde nosotros vamos a ver qué tan grande es el evento. Esto es un diagrama, ¿cierto? Donde se hacen los cortes. El primer corte es a nivel de ganglios de la base, mire, son 10 cortes, aquí en ganglios de la base vamos a ver el caudado, el lenticular, la ínsula, que hay 1, 2, 3, 4 cortes y otros cortes corticales M1, M2 y M3 como parte de la cerebral media. Y el otro corte a nivel cerebral que vamos a evaluar es inmediatamente por encima de los ganglios de la base. Aquí ya no se ven los ganglios de la base y vamos a ver el M4, el M5 y el M6. Y aquí está más bonito. Entonces, un corte que es a nivel de los ganglios de la base. Aquí hay 4 cortes que vamos a evaluar, además los corticales, M1, M2, M3. Y otro corte por encima de los ganglios de la base, aquí ya no se ven, y vamos a ver M4, M5, M6. Un cerebro normal, como lo es el de este paciente, tiene 10 puntos. 10 puntos. Todos los puntos son normales.
pero entre más alteraciones vemos, vamos restando puntos. Por ejemplo, si yo llegara a ver una alteración isquémica en M4, M5, M6 que compromete todo esto, no es el caso de la imagen, pero es un ejemplo, entonces el paciente tendría un aspecto de 7, o sea, 10, que es lo normal, menos 3 que tiene la alteración, tendría un aspecto de 7. Si el paciente yo le veo una alteración isquémica de todos los ganglios de la base de estos 4, pues tendría un aspecto de 6. 10, que es lo normal, menos 4 serían 6. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque la escala de aspect también es un mecanismo que le ayuda a usted a determinar si el paciente puede o no llevarse a trombolisis, porque entre más grande la lesión, más riesgo de sangrado. Y probablemente el NIH también va a ser mayor. Entonces, los pacientes que son candidatos a trombolisis son los pacientes que tienen escala de aspect de 8, 9 o 10, de 8 para arriba. Cuando tienen de 8 para abajo, o sea, de 1 a 7, el paciente no es candidato a trombolisis porque quiere decir que la lesión pues, es muy grande. Entrando en materia de la trombolisis, entonces vamos a ver aquí cómo cronológicamente fue aprobado inicialmente. Se hacía trombolisis con una ventana terapéutica de 3 horas, pero eso ya está revalorado, ya está reevaluado y actualmente por este estudio de CAS3 que salió en el 2008, pues la ventana terapéutica se amplió a 4.5 horas, ¿cierto? Siempre hay que determinar criterios de inclusión y exclusión. Y mucho cuidado, mire, la trombolisis no es inocua. Ella puede producir alteraciones, puede producir hemorragia intracraneal en el 6% de los pacientes, angioedema, hipotensión y sangrado sistémico. Por eso es tan importante que entiendan el concepto del que cuando un paciente tiene un NIH menor a 5, o sea, tiene un déficit neurológico muy leve, yo no lo voy a someter a una terapia que le puede producir más riesgo que beneficio, o sea, el paciente no sería trombolizable. Estos son los criterios de inclusión y estos son los criterios de exclusión, ¿cierto? Usted tiene que tener la lista de chequeo para hacérselo a los pacientes y revisarlo y para mirar si es candidato o no. Uno saca la listica y hace el checklist. Y usted dice, listo, lo va a trombolizar porque tiene una ventana terapéutica menor a 4.5 horas, un NIH entre 5 y 25, un aspecto de 8, 9 y 10 y una presión arterial menor a 185 y 110. Listo, mis 4 objetivos los tengo. Vamos a trombolizarlo. ¿Con qué lo vamos a trombolizar? Idealmente con Alteplase, pues es el medicamento que está en la mayor parte de guías, avalado. La dosis es de 0.9 miligramos por kilo. El bolo de 10% se pone en un minuto y el resto, que es el 90%, en una hora. ¿Listo? Y después de que usted lo tromboliza, mire la recomendación, usted no debe suministrar anticoagulante ni antiagregante hasta después de 24 horas de que se lo haya puesto y después de que lo tromboliza tiene que hacerle un TAC cerebral simple para mirar que no haya hecho episodios de sangrado. Después de que lo tromboliza, o sea, después de que le pone el RTPA o el alteplase, usted valorará el NIH a la hora y a las 24 horas para evaluar si hubo mejoría o si no la hubo. En caso de que este paciente tenga un deterioro, por ejemplo, que usted lo haya trombolizado con un NIH de 15 y después de la trombolisis le queda con un NIH de 20, usted tiene que ser muy, muy piloso y pensar que el paciente sangró, ¿cierto? Porque la única situación que explica que un paciente después de la trombolisis empeore es que haya sangrado. Entonces, el paciente rapidito hay que hacerle un TAC cerebral y mirar si sangró. Si fue durante la trombolisis, se para la trombolisis y si fue después, llamar al equipo de neurocirugía y hacer unas intervenciones que más adelante vamos a ver. Bueno, y en esta diapositiva lo que les quiero decir es que no todos los pacientes son candidatos a trombolisis. Aquellos pacientes que no son candidatos a trombolisis, entonces usted tendría que intervenir la fisiopatología de lo que lo está alterando. Y ya habíamos dicho, o es un evento aterotrombótico, en ese caso usted le pondría antiagregante plaquetario, aspirina, clopidogrel, o es un evento embólico, y en ese caso usted le pondría anticoagulación.
eh, inmediatamente hace el evento, ¿cierto? Porque ya dijimos que el paciente que se fibrinoliza se le puede poner antiagregante o el anticoagulante, pero ya 24 horas después de la trombolisis y con un TAC cerebral que muestre que no sangró. En ese paciente que no se llevó a trombolisis porque no era candidato, entonces usted sí con tranquilidad le empieza su antiagregación plaquetaria. Aquí están las dosis, ¿cierto? Aspirina eh, de forma indefinida, clopidogrel coadyuvante, eh, y el paciente que tiene características de un evento cerebrovascular embólico, o sea, fue por fibrilación auricular, no es un paciente para tomar antiagregantes plaquetarios, no es un paciente de aspirina, ustedes ya han revisado mucho fibrilación auricular, es un paciente de anticoagulantes. Y ojo, pues usted ahí tendría que evaluar si es warfarina o DOAX, pues dependiendo de las características de la fibrilación auricular, ¿cierto? Situación que ya han conversado bastante con sus docentes y ustedes por guía saben que lo ideal es colocar al paciente anticoagulantes orales directos por todos los beneficios sobre warfarina, pero que existen ciertas características en los pacientes que los hacen solamente candidatos a warfarina. Y mucho cuidado con ese otro concepto. Cuando usted define que el paciente tuvo un SB por FA y que requiere anticoagularse, la pregunta es ¿cuándo voy a empezar la anticoagulación? El anticoagulante, porque también acarrea un riesgo de sangrado. Entonces, para definir el tratamiento anticoagulante y cuándo lo vamos a empezar, pues dependerá del tamaño del infarto y del NIH. En general, cuando la lesión es pequeña, o sea, cuando mide menos de 1.5 centímetros, perdón, cuando la lesión es pequeña se define, porque ya voy a entrar a hacer la conclusión, cuando la lesión es pequeña cuando es menor a 1.5 centímetros. Es mediana cuando es entre 1.5 centímetros hasta una tercera parte del territorio. Y es lesión extensa cuando es mayor a una tercera parte del territorio vascular o cuando hay un compromiso completo de la arteria cerebral media, la cerebral posterior o la cerebral anterior, o cuando hay múltiples territorios comprometidos. Eso es en cuanto al tamaño. Y cuanto al niche, leve cuando él es menor a 8, moderado entre 8 y 15 y severo por encima de 16. Entonces, de ahí sale esta tabla. El algoritmo para iniciar la anticoagulación posterior al SB. Usted hizo un SB, Dios no lo quiera, no usted, alguien hizo un SB, y usted dijo es embólico porque tiene una FA, listo, o tiene un flúter, o tiene las cardiopatías de riesgo embólico, que hay varias, al principio de la revisión está la lista. Entonces, ¿cuándo lo va a anticoagular? Evalúe esas dos cosas. Si el paciente tiene una lesión pequeña, que ya hemos dicho que mide menos de 1.5 centímetros y el NIH es menor a 8, usted puede empezar la anticoagulación con lo que le vaya a poner, sea DOAC o warfarina, dependiendo de las características de la arritmia, en 3 días. Si el paciente tiene un NIH entre 8 y 15 o la lesión es mediana, ya definimos una lesión mediana es entre 1.5 centímetros y menos de una tercera parte del territorio, usted puede empezar la anticoagulación a los 7 días. Pero ojo, antes de empezarla, tiene que hacerle un TAC cerebral para mirar que no haya sangrado. Y si por el contrario el paciente hizo una lesión extensa, entendiéndose por una lesión extensa que compromete más de una tercera parte del territorio, o un compromiso completo de la cerebral media anterior o posterior, o más de un territorio comprometido, o el NIH es mayor a 16, usted debe esperar de 12 a 14 días y también tiene que hacer un TAC cerebral previo que muestre que el paciente no sangró. Y adicional a lo anterior, la estatina, ¿cierto? Recuerde que las estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, son medicamentos que si bien es cierto, se usan ampliamente para el manejo de las dislipidemias, ellos también tienen un efecto que se llama el efecto pleiotrópico, o sea, estabiliza la placa aterosclerótica, hace que la placa se fracture menos, se oxide menos y haya menos eventos trombóticos y ayuda con la prevención del riesgo cardiovascular. Entonces, ese paciente que hace un evento cerebrovascular isquémico, usted deberá definirle o va con azaestatina o va con anticoagulación estatina, siempre la estatina. Recuerde que el LDL colesterol deberá estar menor a 55 si ya el paciente hizo un evento de estos.
Entonces, este es un algoritmo para terminar. Usted debe identificar signos y síntomas del EBCB y pues lo primero es soportar el ABC o el BCA, ¿cierto? La circulación, la respiración y la ventilación y darle oxígeno al paciente. Si tiene saturación en 94, evalúe la escala de Cincinnati y llame al hospital a donde lo va a remitir para que el equipo de stroke esté listo. Siempre medir la glucometría. Ya cuando llega a la clínica obtiene un acceso venoso, bueno, o en la ambulancia si venía en ambulancia y, ojo, evalúe el NIH y defina el tiempo de evolución. Tiene que tomar el TAC cerebral en los primeros 25 minutos e interpretarlo. ¿Qué muestra el TAC? El TAC muestra hemorragia. Bueno, pues no, pues nada que ver, toca que llamen al neurocirujano. El TAC no muestra hemorragia, considere fibrinolisis. Ok, no dice, ¿el TAC muestra ese base isquémico? No, no porque de pronto no se lo muestra. El TAC no muestra hemorragia, sino entonces considere una fibrinolisis con todos los 4 criterios que les dije. Tiempo de ventana, presión, NIH, escala de Asper. Si el paciente es candidato a fibrinolisis, mire la tablita de criterios de inclusión y exclusión, saca el checklist, saca la tablita, le dice a la familiar, que sí, que no, listo, es candidato, lo tromboliza con el esquema que ya miramos y le pone aspirina y anticoagulación después de 24 horas de haberlo trombolizado, ¿listo? Si el paciente no es candidato a trombolisis, pues entonces ya sería empezar aspirina y estatina de forma inmediata. Y le debe hacer los estudios, ¿cierto? Dentro de los estudios que usted debe hacer, ya habíamos conversado en las primeras diapositivas, el Doppler carotidio para mirar si tiene enfermedad de gran vaso, un electrocardiograma y un Holter de 24 horas para evaluar si tiene eventos embólicos. Y un capítulo muy aparte es ese en paciente joven, que entiendo que el doctor Mauricio Cárdenas dio exposición esta mañana, y pues que no hace parte de la exposición, pues de esta exposición, ¿listo? Y ahí ya terminaría ese primer tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta.